Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, viernes día 3 de febrero, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy observando cómo Wall Street llegó ayer a las grandes resistencias, tanto en el Nasdaq como en el SP500. Ahora lo veremos en los gráficos. Antes de empezar, quería recordaros que mañana es sábado, y por tanto vamos a hacer el vídeo de preparación de activos para una operativa swing, así que os invito a dejarme en comentarios en este mismo vídeo vuestras ideas, sugerencias, propuestas de activos para analizar mañana en el vídeo. Venga, gracias. Venga, vamos a empezar. Como siempre, antes recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Hoy tenemos el dato de empleo a las 2:30 de la tarde, hora española peninsular, una hora antes de la apertura americana. Dato importante, dato mensual, muy relevante que provocará seguramente volatilidad y vamos a estar pendientes de él antes de empezar el análisis y la preparación ya más exhaustiva de la sesión. Así que un poco lo comento porque son datos que se publican siempre antes de la apertura y lo que ahora comentemos en cuanto a niveles y demás, habrá que hacer ciertos ajustes antes de empezar la sesión. Bien, vámonos a los gráficos. Futuro del mini SP500, gráfico diario. Vimos ayer una vela alcista, fuertemente alcista, cerrando en la parte alta del rango y llegando casi un 2-3 toca pared a la zona de la resistencia de esos máximos de septiembre, una zona en la que estábamos muy pendientes del precio cuando llegara 4.200. Ahí lo tenemos, justamente se detuvo en ese nivel. Gráfico de 4 horas, ¿qué vemos? Vamos a enfocarlo bien. Último movimiento alcista, último impulso alcista que consiguió romper esa resistencia de los 4.100, máximos de enero hasta la fecha. Ahí tenemos el tramo. Vemos cómo el precio llegó ayer a esa zona, desde ahí normal, es que es la gran resistencia. Además, le confluyó el hecho de que en el Nasdaq también llegara a su principal siguiente resistencia, que estaba situada alrededor de los 13.000. Eso provocó pues que ambos ahí tuvieran pues una gran entrada, ¿no?, de papel, de cierre de largos, al menos aunque sea a corto plazo, no me refiero a que sea un gran cierre de largos ni en el sentido de grandes operaciones, no, a veces son operaciones más intradiaria, a lo mejor tipo swing, pero tengamos en cuenta que ahí el precio tenía bastante probabilidad de reacción, y llegaron los dos a grandes zonas importantes, con lo cual normal y probable pues este giro. Eso no significa que el precio ya no pueda romper esta resistencia o no pueda romper los 13.000 en el Nasdaq, simplemente que era una reacción esperable, ha sucedido y ahora vamos a ver pues soportes más importantes que tiene y posibles escenarios para la sesión de hoy. Todo supeditado un poco a ese dato de empleo, repito. Bien, como principal soporte destaco esta zona de los 4.100. Ahí tenemos esos últimos máximos dejados aquí en la sesión finales del día 27. También le coincide el 61,8% de retroceso de toda esta última subida. Es por tanto un fuerte soporte. De hecho ya lo comenté ayer. Ayer decía que frente a las fuertes subidas que estaba teniendo este índice y el Nasdaq, bueno, en este caso este índice, eso podía hacer que el precio pues dejara zonas de reacumulación más en tiempo, zonas un poco más laterales, para seguir subiendo cuando el precio pues está fuertemente en un tramo alcista. Ha llegado a la zona de resistencia clave. Ahora podría darse una corrección un poco mayor, dado un poco esa excusa, ¿no?, de encontrar ese nivel. Pero bueno, tengamos en cuenta de que este nivel, que es importante, pero está en el 61,8% de retroceso, con lo cual tendría que corregir mucho para llegar aquí. Pero tengámoslo en cuenta, es un fuerte soporte y desde luego lo que sí quiero destacar es que si llegase aquí, debería el precio reaccionar girándose al alza para pensar en en la esperanza de una continuación alcista y una vuelta al ataque a la zona de los 4.200. Si perdemos este nivel, nos vamos al inicio del impulso, aquí los mínimos del mes de febrero, y también esa directriz alcista que ya hemos ido comentando en vídeos anteriores. Por tanto, nivel importante, por eso está aquí marcada esta elipse. Bien, gráfico de 1 hora. Para encontrar niveles de soporte intermedios.
Tenemos en primer lugar donde el precio ha dejado hoy los mínimos del día. Justamente esa zona, 4.150, un poquito por encima, es el nivel donde el precio cerró un poco en la sesión del día 1, con ese dato de subida de tipo, rueda de prensa posterior que provocó fuertes subidas. Ahí el precio cerró en esa sesión, dejó los máximos, y esa zona que luego ha sido bastante polarizada, soporte, fijémonos, ¿no? Cómo el precio volvió ahí a atacar, rechazó, luego rompió, se convirtió aquí en soporte, en ese throwback. Atacamos esa zona de resistencia importante, 4.200, giró, y en la sesión de ayer volvió a encontrar soporte aquí. Ahí vemos cómo bajó y rebotó. Luego volvió a tocar la zona de resistencia y esta zona durante la sesión de hoy ha vuelto a ser testeada como soporte. Por tanto, tenemos aquí un nivel que, aunque no coincida con un retroceso clavado al 38,2, pero sí que es una zona importante de soporte técnicamente hablando, en cuanto a lo que el precio ha reaccionado, ¿no? al nivel en varias ocasiones. Así que tendríamos una zona de soporte relevante, la he marcado incluso en verde para que le demos importancia. La siguiente zona la encontraría en los 4.140 aproximadamente, en una zona de ligera acumulación de la sesión de ayer, esos niveles. Y bueno, la marco un poco para tenerla en cuenta. No la considero tan importante como los mínimos del día, pero dejémosla aquí por si acaso, porque el precio podría reaccionar. Y luego el siguiente sería aquí, los 4.110. Como resistencia destaco este nivel de aquí, que lo veremos tal vez mejor en el gráfico de 15 minutos. Vale, aquí tenemos un poco los máximos del día. Cuando ha abierto el futuro del mini S&P 500, ha abierto con un gap al alza, que rápidamente ha sido el precio movido hacia abajo. Y en los 4.175, un poquito por encima, tenemos los máximos del día, ¿vale? Luego vemos que en la sesión europea, más bien asiática, ha ido un poco acercándose a la zona, pero tenemos aquí un poco los niveles de máximos diarios que siempre son relevantes a tener en cuenta. Y bien, nada más. Tenemos ahí un poco el mapa definido. Vamos a ver si el precio tiene fuerza para volver a los máximos de ayer, a la fuerte resistencia, y en caso de que se consiguiera romper la zona de los 4.200, la siguiente resistencia la situamos en los 4.250, ya lo comenté ayer, fue una zona de desequilibrio de la sesión de finales de agosto, y la siguiente zona muy relevante en los 4.350, ¿vale? Vámonos al Nasdaq. En el gráfico diario vemos también esa llegada ayer dejando una gran vela alcista a la siguiente gran resistencia que contemplábamos cerquita de los 13.000. Ahí se aprecia muy bien en septiembre el porqué, ¿no?, de esa resistencia. Y tenemos, espera que lo achico un poquitico, ahí tenemos una zona de soporte que luego se convirtió en resistencia. De hecho ya venía de un nivel anterior relevante, y los 13.000 ha tenido su importancia, fijaros, ya en el mes de febrero y marzo de 2022 volvió a ser soporte aquí finales de abril, se rompió, ejerció muy bien de resistencia a principios de junio, y ese nivel mantiene todavía su protagonismo, sobre todo un poco observando cómo le entraron ventas aquí a mediados de septiembre ahí en ese giro, por tanto, normal, lo mismo, era de esperar que el precio reaccionara en esa zona. De hecho, casi ni lo ha tocado, pero tenemos ahí un poco todo el nivel de importante resistencia. Para que lo ajusto, para que tengamos en cuenta, evidentemente, los máximos dejados ahí en esa zona. Bien, en 4 horas tenemos todo el tramo alcista, todo el impulso, donde apreciamos también un importante soporte alrededor de los 12.285. Aquí tenemos los últimos máximos dejados aquí en la sesión de finales del día 27. También le coincide, al igual que en el caso del S&P 500, el retroceso del 61,8% de este último tramo al alza, y sería el soporte más relevante. Antes que llegar ahí, si bajamos al gráfico de 1 hora, vemos también esta zona relevante de los 12.600, un poquito en línea con lo que hemos comentado en el otro índice. Tenemos aquí estos máximos dejados en la sesión del día 1, que se convirtieron en soporte. Fijaros, ¿no?, como el precio rompió en la sesión de ayer, la sesión más europea. Esa resistencia se produjo aquí, este pequeñito, se observa ahí, pero se ve este pequeñito throwback,
¿vale? Y aquí tenemos, por tanto, una zona de liquidez, una zona de soporte, de acumulación de la sesión de ayer, que en la sesión de hoy un poco ahí ha encontrado de nuevo soporte, ¿eh? Lo he dejado un poco también tocando la zona de los 12.550, perdón, para abarcar un poco toda esta zona de soporte, no solo los mínimos del día, más que nada para que tengamos precaución, si el precio volviera a atacar este nivel, que no se produzcan manipulaciones, intentando buscar liquidez en esta área. Como primera resistencia, destacar lo mismo, la apertura en el Globex de la sesión de hoy, aquí en la zona de los 12.750, y luego la gran resistencia también cerquita de los 13.000, que son los máximos dejados ayer. Si el precio lograra superar la zona de los 13.000, podríamos encontrar una resistencia intermedia aquí, que no la he marcado, la dejo marcada para que la tengamos en cuenta, ahí cerquita de los 13.400, y luego la importante resistencia situada en los 13.930 aproximadamente. Tendríamos la siguiente zona a vigilar. De momento lo que tenemos ahora pues es de momento freno en esa zona importante de los 12.600 y continuación del tramo del movimiento alcista. Vamos a ver si puede superar los máximos de la sesión de hoy para ir a buscar otra vez de nuevo la gran resistencia de los 13.000. Atentos al dato de empleo y ya veremos un poco qué nos deja antes de empezar la sesión. Pues nada más, nos vemos mañana en el vídeo de Swing. Que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Hasta mañana.